Camilo, entonces. Bueno, buenos días a todos. Soy Camilo Pulgarín, el tester del registro, perdón, el tester del Registro Nacional de Base de Datos. Voy a dar como una pequeña guía o una navegabilidad de todo lo que compete a todos los procesos del RNBD, en tanto a funcionalidades como todos los procesos que se manejan aquí en la cuenta de usuario. Entonces, pues complementando lo de mi compañera, también, digamos, acá en la página web, ustedes también pueden encontrar, por medio de ese recuadro que dice RNB, Registro Nacional de Base de Datos, los botones de inscripción, que es básicamente el acceso al login de nuestro registro, la consulta de RNBD, que es la famosa consulta pública, donde todos los interesados pueden, digamos, consultar aquellas bases de datos de los sujetos obligados, ¿sí? También está un material muy útil que son todos los videotutoriales que están desglosados todos los pasos de todos los módulos que aparecen en el Registro Nacional de Base de Datos. El manual de ayuda al usuario, que es un material muy desglosado, muy paso a paso para todas las personas que de pronto tengan dudas muy específicas sobre los procesos. Preguntas frecuentes, como su nombre lo indica, pues también son las preguntas más recurrentes que hacen los usuarios debido a los procesos que se manejan allí dentro de la cuenta de usuario y pues la evaluación, ¿sí?, de todos estos servicios. Entonces, sin más preámbulo, seguimos la presentación. Bueno, esto es básicamente las 23 guías que nos decía nuestra compañera. Listo. Entonces, perdón. Carga. Uy, está cargando mal esto. Listo. Bueno, unas consideraciones previas. Lo primero que debe hacer el usuario si no tiene todavía cuenta de usuario, ¿sí?, o de RNBD, es básicamente descargar de la página oficial de la DIAN, que es básicamente la plataforma Muisca, ¿sí?, el root. ¿Por qué lo decimos? Porque no, o sea, nuestra plataforma solo admite al momento de crear el usuario el root o archivo root exportado desde allí. Entonces, pues lo que se le dice al usuario es que vayan a la página oficial, que es www.dian.gov.co, vayan a usuarios registrados y ahí básicamente ponen, si es una empresa como tal, ponen el NID y la contraseña pertinente para que puedan ingresar a su sesión. Como ve el pantallazo, entonces si es persona natural, entonces aquí en el tipo de identificación tendrían que elegir a nombre propio. Entonces, dentro de la sesión o plataforma Muisca, tienen que ir a la opción donde dice descargar copia, ¿sí? Acá básicamente les descarga el root que está estructurado o que se puede validar dentro de el enlace regístrese, ¿sí? Entonces, eso es como un paso previo que se debe hacer antes de crear pues la cuenta de usuario. Ya estando en el login, entonces pues acá vamos a dar como el paso a paso de la creación de usuario. En el login hay una parte, en la parte inferior hay un enlace que se llama regístrese. Cuando se da clic, se abre una ventana emergente con dos opciones. Una que es básicamente si tiene representación legal o root, ¿sí?, de la DIAN. Y el otro es si no tiene representación legal, que es básicamente para empresas extranjeras, ¿sí? Pues acá vamos a hacer un énfasis para todo lo que es representación legal o en Colombia. Entonces, el usuario tiene dos comportamientos, ¿sí? Si es persona natural, entonces en tipo de persona tendrá que seleccionar, pues,
tipo natural, entonces como en la parte izquierda pues aparece como el comportamiento del formulario. Simplemente tienen que adjuntar el root que es descargado desde la plataforma DIAN, ponen los datos que corresponden a esa persona natural y al final le dan guardar, ¿sí? Esto, lo mismo, digamos, para la persona jurídica, pues aquí simplemente se selecciona, como en la parte derecha, como aparece el pantallazo, se selecciona jurídica y tienen que especificar la naturaleza jurídica, que puede ser ESAL, mixta, privada o pública. También se adjunta el root, descargado directamente de la plataforma DIAN, y se ingresan o diligencian los datos, ¿sí? Respecto a la empresa que se están precisamente, perdón, precisamente registrando. Cuando en cualquiera de los casos se da a guardar que envía el sistema, pues envía usuario y contraseña. Tengan en cuenta que el usuario es el mismo correo electrónico que se encuentra registrado o diligenciado en el archivo root de la DIAN, ¿sí? Y el sistema también asigna una contraseña temporal, ¿sí? Que pues para que el usuario pueda tener ese primer ingreso a la plataforma. Esto es un ejemplo de ese correo, ¿sí? Entonces, como les decía, el usuario es el mismo correo electrónico y contraseña temporal. Entonces, ya comenzando el ejercicio práctico de navegabilidad, lo que se le sugiere al usuario es básicamente que complete una información antes de hacer cualquier proceso. ¿Cómo se debe dirigir primero al módulo administración de usuarios? ¿Sí? Submódulo responsable de tratamiento. Allí tienen que completar pues información como tipo de sujeto, entonces puede ser empresas sin ánimo de lucro, sociedades, entidades públicas, si el sistema lo tiene tiene que completar precisamente esa información. Actividad económica, esto va muy dirigido, digamos, a todo lo que está correspondiente con el SIU, ¿sí? O que tiene registrada en la DIAN. Valor de activos totales en pesos corrientes del último año que se declaró. Eso acá vamos a pues hacer como un paréntesis, llega mucho soporte de esto, entonces como consejo es actualizar precisamente este valor de activos, ¿sí? Del último año declarado. En este caso sería el año 2022. También está la ubicación, que pues nos pregunta departamento y ciudad donde se encuentra ubicada la sede, dirección o domicilio, número de teléfono, ¿sí? Correo electrónico del responsable y correo electrónico del representante legal. Y opcionalmente, pues un sitio web, si así lo desea diligenciar, pero este es opcional. Al final se le da a guardar y ya con estos datos ya puede comenzar a hacer cualquier proceso que se maneja en la cuenta de usuario. Bueno, acá vamos a mostrar una de las funcionalidades que tiene la cuenta de usuario. Es básicamente el módulo de submódulo de administración de usuarios, que también se ingresa, perdón, me devuelvo, por el módulo principal de administración de usuarios, que gestiona este módulo. Es básicamente unos subusuarios, por decirlo así, o roles que se puede hacer desde la cuenta de usuario principal o de responsable. Acá se manejan dos roles, uno que es usuario administrador del sujeto obligado y el otro es usuario operativo. El, eh, el, ¿Qué distingue estos dos usuarios? ¿Sí? El usuario administrador del sujeto obligado puede hacer lo mismo del principal, que es básicamente radicar bases de datos, actualizar bases de datos, radicar reclamos, radicar incidentes, ¿sí? Aparte de eso, pues tiene todo el tema de consulta y pues eso es, digamos, sus funciones.
El usuario operativo está en, básicamente su función acá es el tema de consulta y alimentación, pero él no puede radicar ninguno de los procesos, o sea, no puede radicar bases de datos, reclamos, incidentes, ¿sí? Eliminación de base de datos que también no puede radicar. Bueno, hay una cosa también del administrador del sujeto obligado. Este usuario, por tener los mismos permisos del principal, todo lo que haga este usuario queda registrado en el correo electrónico del principal. O sea, todo lo que registre llegará a este correo electrónico de responsable para que lleguen todos los comprobantes o soportes de lo que se vaya registrando en la cuenta. Entonces, eso es como los roles que se manejan dentro de este módulo. Entonces, estos eran los tres, básicamente tres roles que yo les mostraba: el usuario responsable o sujeto obligado, usuario administrador del sujeto obligado y usuario operativo. Acá mostramos básicamente el formulario donde pueden diligenciar precisamente esta información, ¿sí? Entonces, ahí tienen que especificar como primer campo tipo de usuario, que pues el administrador del sujeto obligado o usuario operativo y sus correspondientes datos. Bueno, entonces sin más preámbulo, ahí empezamos el proceso de inscripción de base de datos que se hace por medio del módulo RNBD, ¿sí? Submódulo inscripción de base de datos. Esto nos abre esta primera vista que pregunta la cantidad de base de datos a registrar. Acá un consejo: hagan un inventario de todas sus bases de datos que tienen a cargo, y ya pues teniendo ese número pueden precisamente poner acá un número aproximado a lo que ustedes manejan. Entonces pues acá cuando se pone un número se crea borradores o tentativas de registro, ¿sí? Con nombre por defecto pendiente. Si va a empezar el proceso, simplemente coge una de estas y en el enlace continuar registro empieza todo el proceso como tal de esta base de datos. Entonces, cuando se le da en ese enlace continuar registro, abre este formulario, que es el donde se tiene que especificar el nombre de la base de datos, la finalidad, ¿sí? Entonces selecciona una de las finalidades, la descripción a esa finalidad, que es un cuadrito que vemos ahí a la derecha. Y tengan en cuenta que pueden agregar N finalidades, no solamente una. Entonces, por medio de este botoncito, agregar finalidad, van agregando precisamente esas finalidades que cada una pues va teniendo así, relacionando la descripción de la finalidad, y va quedando en la parte media relacionados todas esas que se van agregando. Ya después de eso, en el mismo formulario está la cantidad de titulares de las bases de datos. Entonces pues es un registro de todas esas personas naturales que tienen, ¿sí? Y también hay una pregunta adicional opcional que es, ¿existe alguna norma que obligue a realizar el tratamiento de estos datos? Entonces pues pregunta si sí. Entonces se abre esa opción que es tipo de norma, que puede ser una circular, una constitución, decreto, decreto de ley, ley o resolución. Se debe relacionar el número de norma y el año de expedición. Si considera que no hay un tipo de norma adicional, simplemente se pone por defecto no y se da a guardar para seguir al siguiente paso, que es básicamente la habilitación de los 10 módulos de todo el registro. Entonces, dentro de esos 10 primeros módulos está el primer módulo, que es el encargado del tratamiento. En este módulo, pues, como su nombre lo indica, vamos a agregar o registrar todos aquellos encargados del tratamiento que tiene esa base de datos que estamos registrando. En ese manejo hay una parte que se maneja de forma manual o masiva.
La forma manual es el botón que ustedes ven acá, en la parte media, agregar encargado del tratamiento, que es al darle clic nos abre un formulario que más adelante se los mostraré, eh, y este agrega uno a uno cada encargado que quiero registrar, ¿sí? En la segunda opción que ustedes ven que dice cargar archivo listado de encargados, es básicamente un archivo plano constituido que está en el manual de ayuda para que ustedes se guíen. Tiene una estructura muy específica. Esta opción se da, o esta facilidad para registrar eh, encargados de forma masiva se da porque si la empresa, bueno, si se tiene varios encargados relacionados a esa base de datos, cuando digo varios pueden ser de 100 en adelante, ¿sí? Entonces, ahí muestran el paso a paso de cómo construir precisamente ese archivo plano .txt y lo cargan por medio de esta opción. Pero si son pocos, lo pueden agregar por medio de la primera opción que les comentaba. Entonces, al darle clic a esta primera opción, ya les muestro el formulario, sería este formulario que dice agregar nuevo encargado. Acá se tiene que especificar el nombre, razón social, el tipo de documento, el número de documento, ¿sí? Esa casillita que ustedes ven ahí, donde dice tiene dominio fuera del país, se selecciona pues sí, pues precisamente si tiene domicilio fuera del país, pero esto voy a dejarlo más claro para que se utiliza en la transmisión de, 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 de transmisión de datos, en el módulo de transmisión de datos, cuando el encargado está pues fuera del país, aplica precisamente esta opción. También pues la dirección o domicilio, la ubicación que es departamento o ciudad, correo electrónico, se debe agregar un teléfono móvil o fijo, ¿sí? Y bueno, se da a guardar básicamente a ese encargado. Bueno, acá está el comportamiento cuando el formulario se le da clic, básicamente el chulito de donde dice tiene domicilio fuera del país. Entonces, esto nos va a servir entonces, como les comentaba, mucho en la transmisión de información, porque trae este encargado a ese módulo que más adelante vamos a ver. Ya superado el tema de encargado de tratamiento, vamos al módulo de canales de atención. Tengan en cuenta que, bueno, en el módulo de encargado, pues viniendo atrás, en el módulo de encargado era si aplica, pues, encargados, eso tiene que hacer un análisis precisamente para que más adelante puedan, o sea, en el encargado del tratamiento, pues hacen el análisis si aplica de verdad un encargado, perdón, ¿sí? El sistema no obliga, perdón, el sistema no obliga al usuario, perdón, ¿qué pasó con eso? Ando bien. Bueno, me devuelvo al encargado de tratamiento. El sistema no obliga, digamos, a registrar encargados, solamente eh, se debe registrar encargados cuando de verdad esa base de datos tiene encargados, ¿no? Entonces, pues, si no tiene encargados, pues simplemente no lo registra y le puede dar el botón continuar. Eso es como la aclaración, porque hay empresas que preguntan que si es obligatoria este paso. Entonces, pues si tiene encargados lo registra, si no tiene encargados, pues no lo registra porque pues el sistema le habilita el siguiente módulo. Entonces ya volvemos a canales de atención. Entonces, en canales de atención, ¿por qué hago ese paréntesis ahí? En canales de atención, pues agregamos mínimamente un canal de atención para el responsable y también, perdón, mínimamente un canal por cada encargado que registre. Si no registran encargados, entonces acá en canales de atención
no debe registrar canales para esos encargados, porque pues obviamente no hay encargados en este caso. Entonces, pues el sistema si cumple precisamente, le habilita ese botón continuar, ¿sí? Que ven a la parte derecha. Entonces, pues ese es como el manejo de este módulo. Acá en canales de atención, ¿qué pueden agregar? Pueden agregar fax, pueden agregar correo electrónico, pueden agregar código postal, pueden agregar aplicación o sitio web, pueden agregar también punto de atención, también pueden agregar como canal el número de teléfono o celular. eh, Este módulo también maneja una forma manual y una forma masiva de cargue de canales. La forma masiva es la opción que ustedes ven ahí en la parte media, que es cargar archivo listado de canales. Tienen que también estructurar un archivo plano .txt que está en el manual. Pero si lo quieren manejar de forma uno a uno o de forma, es por medio de la primera opción que dice agregar canal, ¿sí? Entonces, eso es como el manejo de este módulo. Ya, digamos, superado el módulo de canales de atención, nos lleva al tercer módulo, que es política de tratamiento de información. Acá voy a dejar, digamos, una referencia para que las personas, pues, se puedan guiar de qué es lo que contiene una política de tratamiento. Entonces, pueden ir al artículo 2.2.2.2.25.3.1, sección 3, capítulo 25 del Decreto Único Reglamentario del 1074 del 2015. Igual, si ustedes van a este módulo, en la parte de arriba hay un aviso de información donde les da esta referencia para que puedan consultar precisamente este artículo. Entonces, acá en este módulo, lo obligatorio que es la política de tratamiento del responsable. La opcional es la política del tratamiento del encargado, si así cree el usuario que por cada encargado que tenga registrado se aplica una política distinta a la del responsable, ¿sí? Entonces, ese botoncito rojo que ustedes ven ahí es básicamente para abrir dónde está la ruta o el archivo, adjuntan el PDF, no mayor a 5 megas, y por medio del botoncito azul ya básicamente lo enlazan, ¿sí? Así lo mismo para el encargado, pero pues antes de hacerlo el cargue del archivo, tiene que seleccionar precisamente primero el encargado y ahí sí el botoncito rojo donde busca el archivo y el botoncito azul de agregar para que se adjunte dentro del módulo. Ya superado este punto, se le da guardar y se le da continuar. Eso nos habilita el siguiente módulo, que es forma de tratamiento, ¿sí? Acá en forma de tratamiento solamente nos preguntan la clasificación de base de datos. En la base de datos actualizada, cuando eh, ahí en ubicación de base de datos nos habilita estas opciones, que es computador personal, servidor externo propio, servidor externo a cargo de un tercero, servidor externo propio a cargo de un tercero y servidor propio. Voy a enfocar, digamos, en estas tres que muestra servidor externo propio a cargo de un tercero y servidor externo propio a cargo de un tercero. Tienen que especificar dónde tiene replicada esta base de datos. Esto habilita una opción de agregar el país o países donde la tiene replicada. Entonces, para esas tres opciones, se habilita esa opción adicional que se tiene que especificar. Entonces, eso es para base de datos automatizada. Para base de datos física, cuando ahí en clasificación de datos se selecciona base de datos física, acá en ubicación de base de datos se debe seleccionar alguna de estas tres, que es archivo en custodia de un tercero, archivo de propio externo o archivo propio interno.
Entonces, pues ya el usuario oficial de datos que tengan asignado, pues seleccionará la que corresponde. Al final se da guardar y se le da en el botón continuar, que nos habilita el siguiente módulo, que es información contenida en la base de datos, ¿sí? Esto básicamente es un cuestionario de toda la tipología que puede contener una base de datos, ¿sí? Esto fue clasificado por los expertos en estas 6 categorías. Entre esas 6 categorías está datos generales, perdón, que da 2 opciones que nos preguntan datos personales de menores de edad, ¿sí? Perdón, menores de 18 años o personas mayores de 18 años. Esta es obligatoria, o sea, debe seleccionar una o alguna de las dos o las dos, ¿sí? Para esta categoría. Está también la otra categoría que es datos de identificación, entonces pues el oficial de datos o la persona encargada tendrá que seleccionar las que vea correspondientes a su base de datos a registrar. Entonces, datos de ubicación lo mismo, datos sensibles lo mismo. Entonces, por cada casillita se va seleccionando toda la tipología de esos datos. Al final se le da a guardar, el sistema arroja una ventanita emergente donde pues afirma que esa información fue guardada exitosamente, se le da a aceptar y se le da a continuar. Esto nos habilita el siguiente módulo que es medidas de seguridad de la información. Este va muy ligado al anterior módulo que acabé de exponer, que es de información contenida en la base de datos, porque el sistema evalúa por debajo qué nivel de riesgo tiene esa tipología que tiene esa base de datos. Entonces, acá en este siguiente cuestionario va a sugerir eh, esas medidas de seguridad que debería tener esa base de datos implementada. Entonces, aparece un cuestionario también con unas casillitas donde el usuario tendrá que ir seleccionando las que tiene implementadas actualmente. Al final lo mismo, se da a guardar, se le confirma con la ventanita emergente y se le da a continuar para habilitar el siguiente módulo que es autorización del titular. Acá que nos preguntan es la cuenta con una autorización al titular. Entonces están 3 opciones, está sí, algunos casos no. Cuando es sí, básicamente se tiene que solamente especificar en la parte de abajo forma de obtención de los datos, que puede ser una o las 3 que aparecen ahí y se van agregando por medio del botón agregar. Entonces tengan en cuenta que la forma de obtención de los datos puede ser fuentes de acceso de público por un tercero o recolectado de un titular, ¿sí? Pero si el usuario selecciona en algunos casos o no, se abre la opción que se ve arriba, que es causales de exoneración, que puede ser una o varias de las que aparecen dentro de las 8 parametrizadas de esas causales y se va agregando uno a una por medio del botón agregar. Ya especificado esto, entonces se da guardar y se le da botón continuar para habilitar el siguiente módulo, que nos llevaría a transferencia internacional de datos. Entonces, pues acá hace una pequeña pregunta. Si no aplico una transferencia internacional de datos, se deja la respuesta no por defecto, pero si tiene una transferencia, simplemente se le da sí y se agrega el destinatario que nos abre como tal el formulario a diligenciar de ese destinatario para hacer la transferencia internacional de datos. Ok. Entonces, acá, ¿qué debemos especificar? El nombre o razón social, el tipo de documento, el número de documento. Y acá hay algo importante que es el país, que es un listado de los países con el nivel adecuado del uso de los datos o no, porque pues ahí también están los países que no tienen el nivel adecuado del uso de los datos. Entonces, ¿cómo sé que ese país en este formulario tiene el nivel adecuado? Si tiene el nivel adecuado, no va a preguntar esas 2 opciones que ven ahí, que es
donde se tiene que especificar la causal, ¿sí? Entonces se selecciona alguna de esas opciones o la declaración de conformidad. O sea, eso es para los países que no tienen nivel adecuado, pregunta esas dos opciones. Entonces, digamos en esta primera, si tiene una causal, simplemente se especifica cuál causal y se guarda como tal ese destinatario para ese país que no tiene el nivel adecuado del uso de los datos, ¿sí? Pero si no tiene una causal que aplique, entonces esa opción se deja deseleccionada, o sea, o se deja sin seleccionar ninguna de las opciones, pero entonces tendrá que tener una declaración de conformidad emitida por la SIC. Obviamente este documento tiene un número de radicado donde se tendrá que relacionar en ese cuadro de texto que ustedes ven ahí a la derecha, ¿sí? Si así mismo aplica. Entonces le da guardar y pues se lo guarda con esa declaración, pero si no tiene ni la causal ni la declaración de conformidad, eh, entonces pues el sistema sí le deja agregar ese destinatario, pero queda condicionado para una investigación porque pues debería tener como por lo mínimo una declaración de conformidad por tener ese encargado y pues entonces pues se da para temas de investigación. Ya digamos, superado este tema, vamos al siguiente módulo que es transmisión internacional, lo mismo. Pregunta si tiene o no transmisión internacional. Si no tiene, pues se deja no. Si tiene, pues se maneja la respuesta sí. Se agrega el destinatario, abre lo mismo un formulario. Eh, Acá es básicamente nos trae aquel encargado que registramos en el módulo de encargados con la casillita, ¿se acuerdan del recuadrito que dice tiene domicilio fuera del país? Trae esa información, ¿sí? Y solamente se tiene que agregar o complementar más bien esa información con el teléfono o teléfono fijo. Acá lo mismo, maneja el listado de los países que tienen el buen nivel de uso de los datos o los que no tienen el nivel adecuado del uso de los datos. Entonces, para los que no tienen el nivel adecuado del uso de los datos, les va a preguntar la causal. Si no tiene la causal, entonces esa opción la dejan deseleccionada, pero entonces tendrá que tener un contrato de transmisión de datos. Ahí aparece la referencia que es el artículo 25, decreto 1377 del 2013. Entonces, le da la respuesta sí, pero si no la tiene, entonces por defecto dejan la respuesta no. Entonces debería tener la declaración de conformidad emitida por la SIC, que ahí es donde deben diligenciar por medio del número de radicado de este documento. Si no tiene ninguna de estas tres, que pues acá expuse, simplemente el sistema sí le deja guardar ese destinatario, pero entonces lo mismo, queda condicionado para una posible investigación porque pues debería aplicar alguna de estas tres condiciones. Ya al final, pues se le da finalizar registro. Tengan en cuenta que los únicos que pueden finalizar registro son el usuario responsable del tratamiento o sujeto obligado o usuario del administrador del sujeto obligado. Los usuarios operativos no tienen ese permiso. Entonces, por eso acá mostramos, digamos, cómo se comporta para cada uno de los tipos de usuario que maneja el RND. Actualizaciones de la plataforma. Eh, Hay una condición, para hacer una actualización, esta base de datos tiene que estar finalizada y activa. Para aquellas, ¿cómo identificarlo plenamente? Es que está en negrita, ¿sí? Y que tiene su respectivo número de radicado. Esto básicamente da dos opciones que están en la parte derecha que, pues, como ustedes ven ahí, está en la parte de consultar registro, pero pues por ahí no es, sino simplemente es la segunda opción que dice modificar datos. Por medio de esa opción modificar datos, él abre todo lo que tiene esa base de datos que registró en su momento
y abre como un borrador de toda esa información para que el usuario modifique y pueda hacer como la actualización de esa información y al final solamente se le da finalizar y ahí ya hace una actualización de esa base de datos que quiso pues actualizar. Bueno, acá en reporte de novedades, pues voy a mostrar ahí la navegabilidad y las opciones que muestra. Entonces, el usuario va a NRNBD, su módulo de inscripción de base de datos. Esa primera vista que ustedes ven acá a la izquierda, aparece un botón que es reporte de novedades. Se le da clic y eso nos abre dos opciones. Acá pues podemos verlo en el pantallazo de la derecha, que es reclamos presentados por los titulares. Acá ese es el que vamos a exponer. Entonces, cuando le damos clic en reclamos presentados por los titulares, ¿sí? Nos abre este formulario. Este formulario que tiene el año, el periodo a reportar, ¿sí? Que es el semestre donde sucedió precisamente ese reporte. Pregunta si se presentaron reclamos durante el periodo, entonces pues si se presentaron da sí, si no se presentaron da no y simplemente le da a guardar, pero si es sí la respuesta, tendrá que especificar el tipo de reclamo, el detalle del reclamo, la cantidad de reclamos, que es el número sí, de cantidad de reclamos y por medio del botón agregar se va agregando la tipología. Tengan en cuenta que no es solamente una tipología, puede ser varias tipologías, entonces por medio del botón agregar va agregando toda esa tipología de reclamos. Al final se le da el consentimiento, ¿sí? Ahí aparece una pregunta que está completamente seguro de radicarlo, se le da la casillita como el chulito, así es, y se le da a guardar. Eso ya, digamos, envía al sistema a radicar precisamente ese reclamo eh, registrado en ese periodo. Son, bueno, acá hay una segunda opción que también podemos cargar nuestros tipos de reclamos de forma masiva. Pueden dirigirse al manual, esto es opcional si lo quieren hacer por medio del archivo plano.txt. Entonces, esa es la segunda opción que aparece ahí, que es cargar información de reclamos. Pues acá no nos vamos a extender en eso, pero está esa opción si así mismo lo quieren manejar. Reportes de incidentes de seguridad. Entonces, esto está también dentro de la cuenta de usuario y es un proceso aparte. Tengan en cuenta que acá está, este proceso lo hacen los sujetos obligados o no obligados. Estos incidentes, bueno, la navegabilidad de este módulo. En el módulo incidentes de seguridad, submódulo incidentes de seguridad y el botón registrar nuevo incidente de seguridad que ven ahí pues seleccionado. Eso nos lleva a un primer pantallazo o vistazo, que es el paso 1, donde tenemos que relacionar la base de datos o las bases de datos que queremos relacionar a esas bases de datos afectadas en ese incidente. Entonces, si ustedes ven ahí en la parte media, está el listado de todas esas bases de datos finalizadas y activas, o sea, que tienen número erradicado, ¿sí? Y se va agregando una a una por medio del botón agregar. Y van quedando listadas, si ustedes se enfocan en el pantallazo de la parte derecha, en la parte media. Cuando ustedes ya la vean ahí reflejadas, simplemente le dan continuar y nos lleva al formulario, que ese es como el paso 2, donde deben confirmar esa información, ¿sí? De esa información, ¿sí? De esa información que aparece precisamente en el formulario, que se registró de esa base de datos en su momento. Entonces, el usuario tiene el conocimiento de esa tipología de información, entonces simplemente confirma esa información de las cuales fueron afectadas, le da a guardar. Eso nos lleva al siguiente paso, el tercer paso de incidentes, donde es otro formulario donde tenemos que especificar el tipo de incidentes, la fecha del incidente, fecha exacta del incidente, la causal, aparecen varias causales ya parametrizadas, solamente tienen que escoger una. Fecha de conocimiento del incidente, tengan en cuenta que esta fecha puede ser el mismo día que ocurrió el incidente
o días posteriores. ¿Sí? El sistema valida eso, entonces, para que lo tengan en cuenta, está el recuadro de descripción, que es una descripción de 50 a 2500 caracteres, es lo máximo que deja ese cuadro describir precisamente todo el incidente. También está la cantidad de titulares afectados, ponen el número exacto, ¿sí? Y si esa descripción queda muy pequeña, ¿sí? En 2500 caracteres, también hay una opción que se habilita, que es el botón rojo que ven ahí que dice seleccionar archivo. Ahí pueden adjuntar un PDF o un documento describiendo de mejor manera pues el incidente. Este módulo, este archivo o esta carga más bien, solamente tiene un peso máximo de 3 megas, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta si así mismo lo quieren. La condición para que esta función, esta funcionalidad, pues funcione, tienen que poner una descripción ahí en el cuadro de mínimo 50 caracteres para que esto se les pueda habilitar. Ya digamos, diligenciando todo, al final dan el chulito o el consentimiento, entonces ahí hace la pregunta, ¿está seguro de radicarlo? Le da guardar y radicar y ya ese es como el paso final de incidentes. Acá también está el proceso de inhabilitación de base de datos, ¿sí? Acá está pues identificado eliminación o inhabilitación de base de datos, es lo mismo acá en el concepto del registro. Entonces la navegabilidad para llegar allí es por medio del módulo RNBD, es un módulo inscripción de base de datos, eso nos habilita pues las dos opciones que aparece ahí, pero pues la que nos vamos a enfocar obviamente es la de registro en eliminación de base de datos. Cuando le damos clic aquí, nos habilita una ventanita emergente pequeña, que es la que aparece en la parte derecha. Eso nos lleva, pues esa ventanita tiene todas aquellas bases de datos finalizadas y activas a las que queremos dar de baja. Entonces, pues se selecciona solamente de a una. Cuando la tengamos identificada, simplemente con el botoncito registrar novedad nos lleva al siguiente formulario donde tenemos que agregar pues el motivo o los motivos, ¿sí? Que ya están parametrizados, se puede agregar uno o varios, la fecha de eliminación, pues la fecha exacta pues de esa eliminación de base de datos, la descripción del por qué va de eliminar esa base o inhabilitar esa base de datos, y toda esa información va quedando en la parte media. Al final se le da radicar y ya queda inhabilitada esa base de datos. Entonces, pues acá aparece el pantallazo de cómo saber que esa base de datos quedó inhabilitada o eliminada. Entonces, si ven en la parte media donde dice guión inhabilitada, ese es el estado de la base de datos cuando una base de datos pues queda inhabilitada, ¿no? ¿Cómo es pedir pues la constancia? Bueno, esto es básicamente para las entidades públicas solamente, esto no es para privada, ESAL o mixta, solamente para entidad pública. Es una opción que aparece para que ellos puedan generar una constancia, eso debido a una solicitud de la Procuraduría. Entonces, la navegabilidad para exportar esta constancia es por medio del módulo RNBD, su módulo de inscripción de base de datos. Y en ese botoncito que dice generar constancia, él pues exporta esta constancia que ven acá. Es como el ejemplo de la constancia, eso tiene un PQR, una PQR no, perdón, un código QR para que puedan verificar que el documento es auténtico, y aparece un inventario de todas las bases de datos finalizadas y todas las bases de datos pendientes por finalización. Este es otro proceso para solamente las entidades públicas. Está un módulo adicional que les aparece en su sesión, que es el administrador de entidades subordinadas, ¿sí? ¿Por qué se hizo este módulo? Este módulo se hizo porque en las entidades públicas se maneja entidades públicas con el mismo NIT. Entonces, ahí se investigó y eran básicamente entidades públicas principales, ¿sí?
y entidades públicas subordinadas. Voy a poner el mismo ejemplo que siempre pongo, es la Alcaldía de Bogotá, que es la entidad pública principal, y la entidad subordinada que sería como el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Entonces, ¿quién debe crearle el usuario a, a- a la otra? Es básicamente la alcaldía del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, ¿sí? Entonces, por medio de este módulo, acá tendrán que diligenciar este formulario, ¿sí? Al final, guarda esta información, le envía el usuario y clave temporal. Esto se maneja así porque pues cuando se maneja en el mismo NID no se puede registrar la cuenta de usuario por medio del root. Entonces por eso se hace este manejo con estas entidades públicas.